La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este domingo tercero del tiempo ordinario. Miren, vamos avanzando poco a poco. Recuerden que estamos en este ciclo C. Ya les voy a hablar un poquito de Lucas. Estamos en este ciclo C, donde es el evangelista Lucas el que nos va a acompañar durante todo este año. Estaremos en la escuela lucana y vamos a ir aprendiendo muchísimo de este evangelista. Bien, pero para iniciar nuestro ejercicio de la Lectio Divina, recuerden, necesitamos ponernos antes en las manos del Espíritu Santo. No podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes consagrarnos al Espíritu Santo. Él es el motor, el que nos impulsa. Recuerden que en el bautismo el Espíritu se derramó sobre Jesús, fue la unción, y luego también hoy escucharemos nuevamente un texto donde se hablará del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, la acción del Espíritu en nuestras vidas. Por eso necesitamos, al iniciar nuestro ejercicio, pedirle a Él que mueva nuestros corazones, que abra nuestra mente para poder comprender la palabra, que sobre todo nos abra el corazón para vivirla, pero nuestros labios para comunicarla. Así que vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Ya sabe, si a usted le gusta cantar, pues entone un canto. Si a usted no le sale ni la cantada como a mí, ni tampoco la forma espontánea, aunque nosotros aquí ya tenemos algunos puntos que siempre lo decimos, pues entonces puede leerlo, puede leer una oración al Espíritu Santo, no hay problema. Lo importante aquí es invocar la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, dejar que fluya el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Muy bien, vamos entonces a hacer la oración. Espíritu Santo, en este día queremos consagrarnos a tu amor, queremos consagrarnos a tu misericordia. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos que nos des hambre y sed de la palabra, para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos. Lo contrario, Espíritu Santo, es desnutridos, y así cualquier problema, cualquier dificultad nos hará caer. Pero cuando estamos nutridos de tu amor, podemos tener fuerzas para hacerle frente a las adversidades y a las cosas de la vida. Espíritu Santo, te pedimos que nos abras el entendimiento para comprender la palabra, nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, en tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos al texto. Como usted ya escuchó, es el ciclo C, es Lucas, aunque el domingo pasado leímos un texto de San Juan, pero era iniciando su ministerio y sobre todo comenzando esta etapa hermosa del tiempo ordinario, que más que ordinario es extraordinario. Vamos entonces ahora sí a escuchar un texto de San Lucas, pero vamos entonces a la primera parte de nuestra Lectio Divina. Leeremos ahora, queridos hermanos, el texto está tomado del evangelista Lucas, fíjense bien, capítulo 1, y luego nos vamos a saltar al capítulo 4, así que pongan mucha atención. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y luego nos vamos a saltar al capítulo 4 en los versículos del 14 al 21. Pongan atención, se lo voy a volver a repetir para que usted lo tome nota y después lo busque en su Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del 1 al 4. Entonces va a poner 1-4. Y luego va a poner punto y coma, significa que ahí nos vamos a tener, nos vamos a saltar al capítulo 4, del 14-21. ¿Lo apuntó? Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del capítulo 1 vamos a leer los versículos del 1 al 4, que es el inicio. Y luego nos vamos a saltar al capítulo 4 en los versículos del 14 al 21, que es donde está todo el desarrollo del texto para este domingo. Solo que necesitamos esa primera parte, porque es la introducción, porque vamos a comenzar a leer todo el texto de San Lucas. ¿Lo tiene? Por favor, juntos hagamos este ejercicio. No se contente con escuchar, porque si no, entonces vamos a parecer, como dice Santiago, que pues solo es de escuchar, pero nos damos vuelta y ya se nos olvidó cómo somos.
como cuando un hombre se mira en el espejo, dice él. Se mira, pero una vez que se da vuelta ya se olvidó de cómo es. Necesitamos estar atentos a la palabra, escuchar el texto, pero también leerlo, porque cada vez que nos acercamos a él vamos a encontrar una riqueza especial. Muy bien. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que la dieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te está enseñando. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, como siempre se lo digo, las veces que sean necesarias se lee el texto. ¿Cuántas veces, Padre? 70 veces 7, o sea, siempre hay que leer el texto. Nos encontramos con Lucas. Lucas, sabemos, no fue discípulo directo de Jesús, sino que conoció a Jesús por la predicación de los apóstoles y en especial de Pablo. Lucas era médico. Lucas, algunos dicen que era de los judíos de la diáspora. Tenía una educación griega, un hombre muy estudioso, muy conocedor. Lucas, como no era judío del grupo del pueblo de Israel, entonces nos presenta varios acontecimientos que no lo encontramos en los demás evangelistas. Nos presenta, por ejemplo, la figura de la mujer, María, Isabel, Ana, y así diferentes mujeres a lo largo del Evangelio. Lucas también nos presenta muchas parábolas y las vamos a ir leyendo y viendo cada una de ellas. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, las parábolas de la misericordia, cuando encontramos la moneda perdida, la oveja extraviada y el hijo pródigo. Nos encontramos con esas parábolas, entre otras parábolas que podemos meditar. Y también, como ya le dije, la parábola de la misericordia. Entonces Lucas es el evangelista de la misericordia. Otro punto clave también de Lucas que nos habla de la alegría, y esto va en la línea del Papa Francisco, que todo su pontificado se ha estado marcado en cuanto a la alegría. Lucas nos habla de esa alegría. Lucas tiene una obra grande, no solamente está el Evangelio, sino también los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por él. Y entonces es prácticamente todo un desarrollo del Evangelio y también de los Hechos de los Apóstoles. Entonces es extenso
el Evangelio junto con los Hechos de los Apóstoles, la primera comunidad y la comunidad naciente. También Lucas, ¿qué más podemos decir de él? Otro punto es que Lucas nos habla de los sentimientos de Jesús. Fíjense bien, el Evangelio de Marcos nos habla de los signos, de los milagros que Jesús hizo. El Evangelio de Mateo nos habla de las palabras de Jesús. Por eso escuchamos los discursos, son 5 discursos bastante extensos. Juan nos habla del misterio de Jesús y Lucas nos habla de los sentimientos de Jesús. Y eso es clave para comprender los evangelios. Cuando usted agarra el Evangelio de Mateo, sabe que va a escuchar las palabras de Jesús. Cuando usted agarra el Evangelio de Juan, es el misterio. Ya hemos hablado que Juan tiene esa mirada de lo alto, por eso se le conoce como el águila. Luego el Evangelio de Marcos nos habla, como le decía, de las obras, y Lucas de los sentimientos. Así, si leemos los textos de esa forma, entonces podemos comprenderlo mejor. Luego tenemos otro punto de reflexión, porque así comienza el Evangelio. Fíjense bien, ¿de dónde comienza a escribir Marcos su Evangelio? Desde el bautismo de Jesús. Ahí empezó Marcos a narrarnos los Evangelios, desde el bautismo. Mateo se fue a investigar un poquito más y nos habla los evangelios desde la genealogía de Jesús, y por lo tanto es desde Abraham. Va a comenzar desde Abraham hasta los acontecimientos de la muerte, crucifixión, muerte y resurrección del Señor. El evangelio de Lucas se fue un poquito más allá. Lucas fue a investigar un poquito más. Si Marcos nos habló desde el bautismo hasta la resurrección, Mateo nos fue hablando desde Abraham hasta la resurrección. Lucas va a ir más allá y va a hablar desde los orígenes, o sea, desde el Génesis, desde la creación, porque lo dice bien claro, lo hemos escuchado, diciéndonos que él se fue desde sus principios, pensó escribirlo todo desde el principio, o sea, desde el Génesis. Desde allá se fue a investigar Lucas, y Juan se fue más allá todavía y nos habla antes de la creación. Lo escuchamos en el prólogo. Y entonces, para que sepamos un poquito y vean ustedes, cuando se comprende así los textos, se gusta más y nos preparamos mejor para una oración profunda, ¿no? Porque no es algo así superficial, sino algo profundo. Bueno, ya le di unas clasecitas entonces de Biblia, ¿no? Para que lo tengan presente. Pues ahora entonces en el texto están dos partes. Nos ponen en el contexto de lo que vamos a ir viviendo. Nos dice que es Lucas el que está escribiendo, y dice que fue a investigar desde el principio y se lo escribe a un tal Teófilo. Teófilo, teos es Dios, filos es amado, amor. Por lo tanto, ese tal Teófilo es un amado de Dios. Y como no se sabe si realmente existió ese tal Teófilo, tú y yo podemos ser hoy Teófilos, y debemos ser hoy Teófilos, los amados de Dios, a los cuales Lucas nos escribe este texto, y que Lucas también nos quiere en la escuela del Señor Jesús, y por eso nos mete en este texto hermosísimo. Así que sintámonos hoy Teófilos, pongámosle y agreguémosle a nuestro nombre Teófilos, somos los amados de Dios. Muy bien, si nos damos cuenta, está la introducción que les he dicho ya, y ahí también nos encontramos luego a Jesús después del bautismo. Es que Jesús va a comenzar a llegar a las sinagogas, dice el texto, y llega a la de Nazaret. Y ahí en la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado, va a tomar un texto, como lo podía hacer cualquier laico, que era Jesús, un laico, podía leer un texto de los profetas, no así de los textos que tienen que ver con la Torá, solamente los podían leer los sumos sacerdotes o los sacerdotes. En este caso, Jesús podía leer este texto de Isaías, capítulo 61, para que lo busque también y lo podamos confrontar. Y empieza a decir: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido. Y ya vamos a ir a la segunda parte entonces para entrar en materia. Eso solo quería ver algunos puntos que los tuviéramos presentes. Ahora luego en esta segunda parte le vamos a entrar en materia al texto para comprenderlo un poquito mejor. Vamos a la segunda parte de nuestra lectura divina. Esa segunda parte, entrémosle a lo que Jesús dice. Fíjense bien que Jesús, tomando el texto de
Isaías, como ya les dije en capítulo 61 de Isaías, nos encontramos ese texto diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya recordamos desde el bautismo en Jesús se derrama la fuerza del Espíritu Santo que lo impulsa a una tarea, a una misión. Y luego, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Fíjense bien, Jesús está comenzando su ministerio, está comenzando su misión y nos está presentando en este texto lo que Él quiere de su ministerio. Prácticamente está dando su programa de gobierno, si lo queremos, ¿no? Ahora que estamos ya por asumir una nueva presidencia, está presentando su plan de gobierno, así como todo presidente tiene que dar su plan de gobierno en el primer discurso de lo que va a hacer, pues Jesús también lo está haciendo, ¿no? No es el presidente, es el Señor de señores, el Rey de reyes, pero está presentando su plan de gobierno, su plan o su ministerio, diciendo: el Espíritu Santo está sobre mí, como les decía, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos. Miren lo que Jesús busca, ¿no? Anunciar la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Falta un pedacito aquí que Jesús no lo leyó y diría: para tomar venganza de los pueblos. Jesús no viene para tomar venganza, sino para anunciar un año de gracia del Señor. Y sobre todo para liberar, y eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida y con mi vida. El Señor quiere liberarnos de la esclavitud, darnos la vista. Si nos sentimos ciegos ahora por el pecado, el Señor quiere darnos la vista, liberarnos, liberar al cautivo, dice Él. Y al final del Evangelio dice: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Pero también dice que los ojos de los asistentes estaban fijos en Él. Queridos hermanos, tenemos que fijar nuestra mirada durante este año litúrgico que estamos al iniciar este tiempo ordinario. Necesitamos fijar nuestra mirada en Jesús. Que nuestra mirada esté fija en Jesús durante todo este año, hermanos. No podemos fijar nuestra mirada en el dinero, en el placer, en el tener, en las cosas del mundo. Necesitamos fijar nuestra mirada en Jesús. Nosotros, que somos los amados del Señor, los teófilos, necesitamos estar con el Señor y comprender que el Señor quiere durante este tiempo de gracia, tiempo que nos regala, que estemos en la libertad, porque para eso ha venido, para liberarnos, que no seamos cautivos del pecado, sino que quiere liberarnos de la esclavitud del pecado, darnos la vista, porque si vamos con cegueras espirituales, estaremos cayendo una y otra vez en el pecado, cayendo una y otra vez en el error, cayendo una y otra vez en las dificultades de la vida. Pero si tenemos luz en nuestra vista espiritual, tendremos sano el corazón. Recuerden las vinas, que ya hemos hablado también, que el oído y la boca van juntos, la mano y el pie van juntos, y el ojo y el corazón van juntos. Por lo tanto, Él quiere dar la vista a los ciegos. ¿Para qué? Para que tengamos sano el corazón. De ti depende, hermano, hermana. ¿Te sientes hoy un teófilo? ¿Te sientes hoy un amado del Señor? ¿Me siento yo amado de Dios? ¿Se recuerdan que hace 15 días hablábamos que tú eres mi hijo amado, nos decía el Señor? Y si somos hijos amados, ¿nos sentimos así? ¿Nos sentimos teófilos, amados de Dios, o no nos sentimos así? Porque estamos presos o esclavos del pecado. Pues el Señor ha venido para liberarnos de la esclavitud del pecado. De ti depende, querido hermano, hermana, estar cautivo o libre. De mí depende acercarme a la libertad del Señor o estar presos en el pecado. ¿Qué queremos hacer? Y sobre todo, comprender que estamos en este año de gracia que el Señor quiere proclamar y que ha proclamado para ti y para mí. Un año de gracia para sentirnos amados por Dios y sobre todo para que podamos clavar nuestra mirada en el Señor, para fijar nuestra mirada en Dios, no en el pecado, en Dios. Que ese texto que escuchamos hoy nos ayude a comprender la voluntad de Dios, a comprender qué es lo que Dios quiere para ti, qué es lo que Dios quiere para mí. Comprendamos este texto, releámoslo y ahí nos encontraremos muchos elementos. Ya le dije algunos puntos clave, ¿no?, que podemos tomar para analizarlo, pero el Espíritu Santo
que se ha derramado sobre ti, que se ha derramado sobre mí, nos va a hacer comprender mejor el texto. Recuerden que desde el bautismo hemos sido ungidos. La primera unción que se nos da es en el pecho, ¿se recuerdan? Para decir, este corazón es mío. Y la otra unción es en la cabeza, para decir, esta cabeza, esta mente, este cerebro es mío. Para que pensemos en el Señor y para que amemos a Dios con todo el corazón. Hemos sido ungidos con la acción del Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo. Pidámosle al Espíritu Santo que fluya en nuestros corazones para hacer siempre su voluntad, para hacer la voluntad de Dios día tras día, que esa es nuestra tarea como bautizados, como ungidos por el Señor, comprender que necesitamos fijar nuestra mirada en Él y sobre todo comprender este año de gracia que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que ya saben, ¿no? Vamos ahora al tercer punto de nuestra lectura divina para hacer la oración. Ya lo leímos, ya lo meditamos, ahora lo necesitamos orar, el texto, hacer la oración. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto es la oración. Ya leímos el texto, ya lo meditamos en algunos puntos generales. Como siempre digo, aquí damos algunas pautas. A ustedes les toca la tarea de volver al texto y meditarlo. Y sobre todo abrirnos a esa acción del Espíritu Santo. Yo les he contado a ustedes que preparo la lectura divina, lo hacemos, recuerden que estamos grabados, y ya se transmite luego la lectio divina. Lo hago entonces dentro de la semana, preparar la lectio, leo el texto, lo releo, lo vuelvo a leer aquí cuando estamos haciendo la grabación, luego lo preparo para las Eucaristías de mi parroquia, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a meditar, estoy en las Eucaristías y cuando estoy quizá en la tercera, cuarta Eucaristía, quinta Eucaristía, el Espíritu Santo vuelve a hablar y me dice, te falta este punto, tienes que profundizar en este otro punto. Y entonces esa es la gracia del Espíritu. No nos podemos cerrar a la acción del Espíritu Santo, porque en cada momento nos está hablando. No podemos decir, bueno, ya lo conozco el texto, ya lo sé, ya lo leí, ya es suficiente. No. Cada vez que nos acercamos al texto, nos vamos a encontrar con la novedad de la palabra, con algo nuevo que nos querrá decir el Señor. Por lo tanto, no nos cerremos a la acción del Espíritu. Abrámonos al Espíritu Santo. Recuerda que hemos sido ungidos, ya le dije, primero en el pecho, el día de nuestro bautismo, luego en nuestra cabeza, el día de nuestra confirmación se nos ungió la frente para decir esta mente, esta cabeza es del Espíritu Santo, este corazón es del Espíritu Santo, le somos suyos, le pertenecemos. Por lo tanto, dejemos que la acción del Espíritu Santo fluya en nuestra vida. No nos cerremos, no digamos ya lo conozco el texto, ya es suficiente. No. Cada vez que nos acercamos a Él, habrá algo nuevo que decirnos la palabra. Y esa es la riqueza de nuestra fe, que el Espíritu Santo sigue hablando, que la palabra sigue diciéndonos muchas cosas en la medida que nosotros nos abrimos a esta experiencia de amor. Vamos a hacer la oración, si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia, ya hemos leído este texto, ya, Señor, lo hemos puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, a la luz de tu acción. Lo queremos ahora hacer nuestro con la oración, en este diálogo. Hoy queremos sentirnos teófilos, queremos sentirnos amados de Dios, amados del Padre, amados por ti, Jesús, amados por la acción del Espíritu Santo. Somos teófilos, los amados tuyos, tus amados. Y escuchando este texto, que después del bautismo, después de esa unción, tú llegaste a la sinagoga, Jesús, y tomaste ese texto del Antiguo Testamento, del profeta Isaías. Es tu plan de vida, tu proyecto, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Hermoso texto que nos hablas diciéndonos, quiero que estés libre, quiero que no estés ciego, que puedas ver. Y eso nos lo dices a cada uno de nosotros, Señor, como tu proyecto de vida, como tu plan para cada uno de nosotros. Porque has venido para liberarnos, para darnos libertad a los cautivos, para abrir nuestros ojos, para ver con claridad tu misericordia,
y sobre todo para proclamar un año de gracia. Queremos que este año sea de gracia para cada uno de nosotros, un año de bendición, un año de paz y de amor, y sobre todo de crecimiento espiritual. Hoy, Espíritu Santo, también nos consagramos a tu amor. Como lo hemos hecho al inicio de nuestra Lectio Divina, también volvemos ahora a ti, Espíritu Santo, para que nos ayudes a vivir este año de gracia, este año de amor, este año donde queremos estar reconciliados con el Padre, donde queremos estar en la escuela del Maestro, que es Jesús, movidos por tu acción de santidad, Espíritu Santo. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor y sobre todo, úngenos cada día con tu gracia, con tu misericordia, para comprender la voluntad de Jesús. Jesús, en tu mano quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, esa es ya la oración al Espíritu Santo. Vamos al último punto de nuestra Lectio Divina. Hemos ya, queridos hermanos, llegado al último punto de nuestra Lectio Divina. Es la acción junto con la contemplación. Recuerden a qué me lleva el texto: a sentirnos amados de Dios. Teófilos, agréguele ahí a su nombre, le agregaré a mi nombre, Teófilo. Amado de Dios, amada de Dios, siéntete así, amados de Dios. Y sobre todo, a fijar nuestra mirada en Jesús durante todo este año, sobre todo esta semana, que sea para poner nuestra mirada en Jesús y comprender este ministerio de amor que nos quiere libres, nada de cautivos, nada de presos y peor aún en la ceguera espiritual. Queridos hermanos, recuerden lo que les decía. Mateo nos habla de las palabras de Jesús, Marcos de las obras, Lucas de la misericordia, de sus sentimientos, y Juan del misterio. Marcos empieza su evangelio desde el bautismo hasta la resurrección. Mateo se fue a investigar un poquito más y comenzó desde Abraham, se recuerda con la genealogía, desde Abraham hasta la resurrección. Lucas fue un poquito más allá y buscó desde los orígenes, desde el Génesis hasta la resurrección y más allá todavía, porque nos escribe Hechos de los Apóstoles. Y Juan fue más allá todavía y comenzó desde antes de los orígenes. Cuando no existía nada, nos dice él, estaba la palabra, y la palabra se hizo uno con nosotros. Así que para que vayamos comprendiendo muy bien los evangelios y le agarremos sentido y gusto cuando vayamos a leer un pasaje de los evangelios. Bendiciones para todos y a vivir este tiempo de gracia con el Señor, dejándonos amar por Él y fijando nuestra mirada siempre en Él. Bendiciones.